Bueno, vamos a ver entonces la introducción de esporulados para tampoco llenarlos de tanta información y puedan tener tiempo de hacer sus tareas, estudiar, repasar y estar listos para las siguientes clases. Entonces, vamos a ver qué pasa con los esporulados. Los esporulados en realidad se clasifican como bacilos gram positivos o variables. Entonces, ustedes pueden ver aquí un gram donde se ven bacilos. Unos de ellos se ven muy, así como muy bien teñidos como positivos y algunos otros se ven como negativos o variables. Dependerá mucho del tiempo que tengan asociados a la división celular, ¿no? Entonces, también de dónde estén o si vienen o no combinados. Entonces, vean, estos son otros, este es de un atlas, este está muy bonito, este es otros bacilos, vean que tienen la parte de formación de esporas y la tienen en la parte terminal basilar. Entonces, estos bacilos son proteolíticos, es decir, se alimentan de la destrucción de proteínas. Entonces, por eso es que están asociados a destrucción celular, ¿no? Y a muerte de tejido. Entonces, ahí es donde los vamos a encontrar principalmente. ¿Tenemos de estos tipos de microorganismos en el intestino? Sí, sí los tenemos y también algunos se han localizado ahí como microbiota y algunos otros solamente están como de un paso transitorio, ¿no? O sea, pasan y se eliminan, no se quedan o no se instalan. Por eso es muy importante la microbiota de intestinal para que estos no se fijen. Estos bacilos que son esporulados, o por qué se conocen como esporulados, es porque forman esporas. Forman esporas no como forma de proceso de infección, sino lo que generan estas esporas es para la protección propia del material genético. Entonces, en cuanto hay una deficiencia de nutrientes, en cuanto la atmósfera interfiere con su crecimiento, por ejemplo, si son anaerobios y se someten a concentraciones de aerobiosis, estos se esporulan, es decir, para ellos es un peligro y por lo tanto generan esta espora, ¿no? Entonces es bien diferente a la parte de los hongos, porque los hongos utilizan las esporas para poder crecer, ¿no? Para poder llegar a otros sitios. Y en el caso de este es básicamente para protección de núcleo, que también en algunos casos de algunos bacilos sirven para poder contaminar o llegar a través de aerosoles y generar un proceso infeccioso. Sí, Katia. Profesora, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Ujú. Sí, Gracias. de nada. ¿Ya le muevo, Katia? Ya, gracias. Ok. Entonces, ¿qué pasa con estas esporas? Tienen un centro, ¿no? Que contiene el cromosoma o el material genético, que es esta parte de aquí. Aquí ustedes pueden ver que tienen la pared que es el peptidoglicán, porque son gram positivos. Tienen una corteza, ¿no? Que esta corteza lo que ayuda es a que se vaya como cerrando este peptidoglicán. Si se dan cuenta, la parte de la membrana celular es la primera que genera como una vacuola, llamémoslo así, donde se genera o se concentra el material genético. Después se genera una capa que le llamamos capa cortical, que lo que hace es muy dura, digámoslo así, es un de queratina y lo que hace es que sea muy resistente esa capa. Y después cuando ya se forma totalmente esto, se conoce como exoporio, que no, que es una lipoproteína y además tiene carbohidratos. Entonces, esta parte interna que ustedes están viendo, esta es la espora. Es la espora que si nosotros la vemos en la imagen, aquí que les puse inicialmente, es esta parte de aquí, es esta espora. Entonces, seguramente este bacilo se sometió a un cambio nutricional o atmosférico y por lo tanto generó este proceso de formación de esporas. Entonces, recordemos, es para protección genética ante
desequilibrio que pueda presentar. Entonces, vean, ¿qué pasa con esa parte de las esporas, no? Bueno, pues resulta que ya tengo una formación de espora. Pero si esta bacteria que formó esporas, yo la someto a diferentes tipos de efectos, llamémoslo así, como calor, como acidez, es decir, yo ya tengo digamos que es mi bacilo, así con mi espora, ahí está. Y le pongo calor, le cambio el pH, le pongo hasta altos requerimientos nutricionales, es decir, lo pongo en un caldo muy rico en aminoácidos, en carbohidratos, todo lo que necesita este microorganismo, entonces genera un proceso que se llama germinación, que lo que están viendo aquí en la foto es ese proceso de germinación, o sea, aquí está la formación de la espora y cuando empieza a tener estos cambios, entonces se rompe esta capa cortical, esta que teníamos aquí, se empieza a romper para que dé paso a un nuevo bacilo o a una nueva célula vegetativa. Entonces recuerden, primero empezamos así, como un bacilo. Después, si le quitamos los nutrientes o lo sometemos a un cambio drástico, se va a esporular. Y después, si nosotros le damos requerimientos nutricionales, entonces esto se va a abrir y esta espora va a empezar a ¿qué? A formar nuevamente una célula vegetativa, ¿sí? Esta espora, entonces, es como el contenido genético que a futuro me va a dar una forma vegetativa que era idéntica a esta. ¿Por qué? Porque guardo el contenido genético. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio para que ustedes tengan y visualicen una espora es que tomamos tierra y en la tierra hay microorganismos que están así, esporulados. Les damos nutrición, ¿no? Les damos un medio de cultivo que les ayuda a crecer y por lo tanto vamos a ver así. Y en el GRAM nosotros vamos a ver tanto estas formas como estas formas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ayudando a que se vuelvan a formar estas células vegetativas. Entonces tenemos un proceso de esporulación y después un proceso de germinación. Cuando yo veo estas esporas y les hago una tinción, la tinción para esporas se llama tinción de Schiffer-Hulda. Y lo que ustedes van a ver en esa tinción, que es como si hiciéramos un gran, pero en realidad aquí son otros colorantes y otra técnica para poder teñirlo, ese frotis, y van a ver cómo los bacilos se ven así, y la parte esporulada, el espora, se va a ver aquí. Y la espora se puede considerar que puede estar localizada en el centro del bacilo, como aquí sucede, o muy pegado a la punta del bacilo. Entonces hay bacilos que se clasifican de acuerdo a esta localización de esporas. Estos bacilos se clasifican así, ¿no? Podemos tener, voy a poner 3, y puede tener una espora aquí que se llama terminal o central. Entonces, muchas de las especies de bacilos que caen en esta parte se pueden clasificar desde la tinción. O sea, podemos ver qué es lo que predomina. Las esporas, lo que nosotros, como les decía, lo que nosotros hacemos es ayudarlas a crecer. Entonces, aquí tenemos un medio que no tiene ningún inóculo. Aquí tenemos un medio, ¿no? Donde tenemos esporas y se ve turbio. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos un crecimiento tanto de bacilos que están casi muriendo y de endosporas. Pero si la calentamos, entonces vamos a tener esta estimulación para después tener la formación de células vegetativas. Entonces eso es, digamos, la forma más rápida a través de calor de estimular que esta bacteria
salga de la espora y se convierte en una forma vegetativa. Sí, amieva. Entonces, en el primer tubito se estaría viendo como la fase de activación, por así decirlo. Sí, aquí es como el caldo, ¿no? Ajá. Aquí lo inoculo con, te digo, con tierra o un contenido de esporas. Cuando lo someto aquí a calor, le pongo calor, entonces se libera, recuerda que se libera la espora para ir a formar esta forma vegetativa. Pero yo así, digamos, que este sería como lo veo en el, como lo veo en el tubo, ¿no? En el gram, pues lo vería así. Digo, en la tinción de Schiffer and Fulton la vería así. Vanessa. Pero entonces el primer tubo de la imagen es el control. Sí, aquí no hay no tiene nada. Ok, sí, gracias. Ok. Bueno, ¿cómo vemos estos microorganismos? Bueno, hay diferentes tipos de microorganismos esporulados. Hablando del género de los bacillus decíamos son variables, son aerobios o anaerobios facultativos, es decir, pueden sobrevivir a altas concentraciones de oxígeno y en pocas concentraciones de oxígeno, ¿no? Producen esporas bajo condiciones de aerobiosis. ¿Por qué? Porque es como someterlos a un estrés a este tipo de bacterias y empiezan a esporular. Sus colonias sí son muy grandes, son bordes irregulares y pueden presentar o no beta-hemólisis. Entonces, como vemos aquí en este medio de cultivo, vean que los bordes, aunque es un sembrado masivo, así solamente con estría, vean cómo alrededor no se tiene lícitos, sino se tiene bordes irregulares, porque las colonias presentan bordes irregulares. Este es un bacillus que presenta hemólisis y este es un bacillus que también vean bordes irregulares que no presenta hemólisis. Entonces, en este caso, no podríamos decir que porque si son hemolíticos o no hemolíticos, pueden ser o no bacillus. Tendríamos que hacer un gram para verlos, que son bacilos gram positivos, y dos, tendríamos que hacer una tinción de Schiffer and Fulton para ver si presentan o no esporas. Son catalasa positivos y esta es la parte donde nosotros clasificamos a los bacillus. Realmente el bacillus que nosotros usamos es el cerus o el subtilis, que es el que utilizamos mucho para la parte de saber qué tanto se comportan en el uso, en el crecimiento de nutrientes ricos. Entonces, vean, lo más importante aquí que tienen que considerar cuando vean tablas así es hacia dónde tienden a tener el uso de carbohidratos. Entonces, con esto yo vería que mis carbohidratos más importantes para el diagnóstico es arabinosa, ribosa y gilosa, pero de gilosa, no L-gilosa. Acuérdense que son formas... se me olvidó la palabra ahorita. Cuando son de espejo, que son moléculas idénticas pero en forma de espejo. Bueno, la que es izquierda y derecha, ¿no? Entonces la de derecha, ¿sí? Levogira y destrógira. Exacto. Ah, no. Sí, exacto. Pero se me olvidó cómo se llaman estas formas, moléculas que son en forma de espejo. Que en espejo se ven idénticas, ¿no? Pero que cuando abres la molécula son diferentes. Son enantiómeros, ¿no? Enantiómeros, exacto. Muchas gracias. Entonces podemos ver cuáles son los carbohidratos que podemos utilizar para identificarlos, ¿no? Entonces, si se fijan, la gran mayoría de identificación de los bacilos está a través de carbohidratos, ¿no? Es la forma más rápida, digamos, de identificar a estos microorganismos que son bacilos. Entonces, a ustedes en el laboratorio les darán siempre carbohidratos para identificar a esto. Mira, aquí están otros, manitol, sorbitol, otros carbohidratos, ¿no? También podemos salicina, que es otro carbohidrato. Bueno, si tenemos esculina, también podríamos hacer esculina. No utilizan, vean, ninguno de los
Aminoácidos como arginina, lisina, ornitina no los usan, no producen indol, ¿no? Le podremos hacer una prueba de gelatinasa, son las pruebas que podremos hacer. Entonces, cuando ustedes vean tablas tan grandes, en realidad váyanse hacia cuál es el predominio de tener pruebas positivas. Identificarán si es hacia peptonas, hacia carbohidratos o si algunos otros tipos de pruebas como aminoácidos. En este caso, los bacillus son básicamente carbohidratos las pruebas para identificarlos. ¿Dónde encontramos a los bacillus? En todos lados. Suelo, agua, polvo, en una flora intestinal, en algunos animales también se tienen como portadores de bacillus. Resisten altas temperaturas. Esto es algo súper importante. Los bacilos también nosotros los usamos para identificar si se llevó a cabo un buen proceso de esterilización. Entonces, ustedes en la micro seguramente vieron una práctica que se llamaba esterilización y ponían o colocaban dentro de la práctica, les decían, ya sea teórica o práctica que la hayan hecho, perdón, ponían una ampolleta de bacillus y esa ampolleta estaba sometida a alta temperatura y alta presión. Y entonces esas esporas sí se convertían en vegetativas, pero lo que me decían es que sí había hecho un proceso de esterilización adecuado. También resisten pHs extremos, vean, se van desde una gama de 2 hasta 10, o sea, muy ácidos o muy alcalinos. Son altamente resistentes estos, por eso es que están en el suelo, en el agua, en el polvo y pueden contaminar. Existen diferentes especies que nosotros vemos como importantes, como es Bacillus anthracis y Bacillus cereus y Subtilis. Subtilis, acuérdense que son los de las ampolletas para saber si hice un buen proceso de esterilización. Los Bacillus anthracis están asociados mucho a cuestiones de armas biológicas o bien a mucho de pérdidas de ganado, porque el anthrax es uno de los, digamos, de los procesos infecciosos que causan muertes muy rápidamente del ganado. Entonces, es algo que hay que cuidar dentro de los ganaderos para que no tengan esas pérdidas, ¿no? Y bueno, se ha conocido mucho de armas biológicas acerca de Bacillus anthracis. Y de Bacillus cereus está asociado a intoxicación alimentaria. Por ejemplo, cuando comemos arroz cocido, que nos encanta a algunos, el de sushi, ¿no? Pero si este arroz viene contaminado con este Bacillus, entonces cuando lo sometemos a ese cocimiento por vapor, en realidad lo que puede que no tengamos al Bacillus, sino a la toxina que tiene este Bacillus, y eso nos genera una intoxicación alimentaria, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, Bacillus anthracis, vean, no es hemolítico, el cerus sí. El anthracis no es móvil y el cerus sí. Es gelatinasa en anthracis no y en cerus sí. La glucosa es positiva en los dos, la maltosa es positiva en los dos, salicin, que es otro carbohidrato, es solamente para cerus, y en el tipo de esa tinción roja, verde en el centro. Cuando nosotros estamos en el laboratorio, por supuesto que no usamos Bacillus anthracis, usamos Bacillus cereus para la práctica. Entonces estamos bien protegidos. ¿Qué pasa con este Bacillus anthracis? Son bacilos gram positivos de cadenas largas. Entonces, lo vamos a ver, digamos, estas bacilos morados y formando cadenas muy largas. Recuerden que de acuerdo a donde lo tenga, algunos pueden variar en el gramo. No son móviles, como decíamos, no son hemolíticos, tienen una cápsula, tienen espora, producen esta zoonosis, que acuérdense que decíamos van principalmente al ganado y por eso es que los afectan porque van directamente a los herbívoros, ¿no? ¿Cómo se contamina el ganado? Bueno, la contaminación a través de la pastura de estos alimentos que pueden estar contaminados por anthrax, pero también se pueden
por contacto directo o inhalación de esporas. Por ejemplo, los veterinarios, los ganaderos, los que están asociados al cuidado de estos animales, se pueden contaminar por contacto directo o bien por inhalación de esporas si es que uno de estos animales murió, ¿no? Y se liberaron estas esporas. Entonces, todos ellos deben de tener un control, ¿sí? Para que no se contaminen, para que no se infecten estos animales. Y bueno, se usa mucho en la guerra de biológicos, ¿no? Yo espero que aquí nadie tenga ningún pensamiento de ese tipo. Profesora, Sí. ¿qué es zoonosis? Es cuando afectan a los animales. O sea, Y animales guerra hombres. de biológicos, que es como soltar un virus, bueno, Una espora. una bacteria en el país o algo así. Ajá. Ahorita les voy a contar la historia del Bacillus anthracis en guerras biológicas. Entonces, ¿qué pasa con el Bacillus? Miren, así se ve. Tienen esporas centrales. Aquí no se tiñen porque no es una tinción de Schiffer and Fulton, es una tinción de Gram y entonces se ven las esporas solo así. Y el que se tiñe es el bacilo. Si fuera de Schiffer and Fulton, la bacteria se ve roja y el centro se ve verde, ¿no? La espora se ve verde. Entonces, recuerden, estas esporas, recuerden que la bacteria, en realidad, se forma esta espora, ¿por qué? Porque se sometió a una disminución de nutrientes, ¿no? Entonces se formó una espora. Cuando llegan nuevamente a donde hay una gran cantidad de nutrientes, pues van a germinar y se van a volver bacilos. Pero ¿cómo llegan estas esporas a esos lugares donde hay muchos nutrientes? Pues acuérdense, los animales, pues es un ser vivo y tienen tejido. Acuérdense que estos bacilos van directamente, son muy proteolíticos y entonces van a donde hay proteínas. ¿Dónde? En los tejidos. Y entonces van a llegar por aerosoles, entran y se multiplican dentro de ese microorganismo. Tienen cápsula, liberan endotoxinas y exotoxinas, perdón, y estas exotoxinas van a dañar tejidos, piel, todo lo que puedan dañar a través de este proceso de exotoxinas. Estas exotoxinas las tienen o las obtuvieron estas bacterias a través de plásmidos. Entonces, recuerden, las bacterias tienen material genético ahí nadando y tienen material que es circular en el DNA y son los plásmidos. Entonces, a través de plásmidos es que transmiten o tienen estas exotoxinas. Entonces, en realidad son bacterias pues bastante dañinas, ¿no? Hay diferentes formas de enfermedad del antrax. Hay antrax cutáneo, hay antrax gastrointestinal, respiratorio y por septicemia. Y entonces, si es cutáneo, pues lo adquirí porque tuve una abrasión y me contaminé con estas esporas, ¿no? O sea, me corté, agarré algo que estaba contaminado y me traje esporas. Gastrointestinal, me comí algo que tenía estas esporas y entonces tengo un antrax gastrointestinal. Respiratorio, hubo una contaminación con esporas aerosoles y entonces respiré estas esporas y me generan un antrax pulmonar. Y la otra, que no es tan, o sea, no es menos común, pero digamos que es como un poco más complicada, ya que debido a que por cualquiera de estas vías de entrada, la bacteria migró a torrente sanguíneo y me generó una septicemia. Entonces, es importante conocer cómo es que se adquiere. Sí, las armas biológicas que se utilizan con Bacillus anthracis son esporas. Entonces, si ustedes recuerdan el 11 de septiembre, todavía estaban chiquitos, supongo, pero sí recuerdan al menos en las noticias, ¿no? Que han salido ahí, donde sí, a mí va. Profesora, le quería preguntar de qué depende que la bacteria migre a torrente sanguíneo.
de la cantidad de microorganismo y del paso que haya, del sitio donde haya generado un proceso infeccioso y llegue al endotelio y llegue a torrente circulatorio. De eso depende. Gracias, profesora. De nada. Entonces, lo que pasa cuando, sí se acuerdan del 11 de septiembre, ¿no? Cuando tiraron las torres. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta ser que si se acuerdan, también llegaron al Pentágono, llegaron a las Torres Gemelas y lo que hicieron, entonces esta parte de terrorismo aquí fue pues porque checaron los aviones. Pero en el Pentágono, además de que llegó un avión ahí, soltaron o dicen que a través de correspondencia, lo que llegaron es que contaminaron correspondencia con esporas. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se abre este sobre y todos pues abrimos el sobre para ver qué hay y sacan este papel, pues se liberan estas esporas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues entonces a través de vías respiratorias se llega a vías respiratorias, ¿sí? Entonces, por eso es que en armas biológicas es muy fácil utilizar estas esporas a través de contaminación aérea. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió en esa época y al haber liberado estas esporas por correspondencia, se decían que la habían liberado a través de lo que es el aire acondicionado, pero la realidad es que no, fue a través de este tipo de objetos. Entonces se contaminaron personas, presentaron antrax pulmonar y murieron, ¿sí? Se mueren muy rápido. Entonces se sospechaba que tenían ellos una detonación de arma biológica en el Pentágono, pero si hubiera sido a través del aire acondicionado, pues muchos se hubieran muerto, muchísimas personas. Y en realidad creo que se murieron 5 o 7 personas, entonces lo más probable es que haya sido así la contaminación, ¿no? Bueno, eso es como cultural, pero eso sucedió. Y supongo que antes de cuando era la primera, la Segunda Guerra Mundial seguramente, era cuando se probaron muchas otras armas biológicas. Entonces espero que ustedes lo conozcan, pero que sepan para cómo inhibir ese tipo de cosas. ¿Cómo es que crecen en sangre? Vean los bacilos, esto es una foto muy bonita porque cuando ustedes quieren tomar un poco de muestra o un poco de colonia para hacer sus pruebas, van a ver que se traen gran cantidad de colonia o toda la colonia, porque se viene completa, son como muy pegajosas, entonces se la traen completa. Y en algunas ocasiones son tan compactas que ustedes quieren hacer una suspensión bacteriana y no se puede, se queda ahí la colonia completa ahí como girando en el caldo, entonces tienen que usar un agitador vortex para que genere más tensión y pueda separarse estas células. Entonces sí es así como un poquito complicado cuando se tienen esa consistencia. Ustedes pueden ver aquí que tiene bordes irregulares, ¿no? Tiene un centro con elevación, pero los bordes son irregulares en el crecimiento. Algunos de ellos se ven hasta como rugosos, pareciera ser hongos, pero no, son como rugosas y secas estas colonias. ¿Qué pasa con el anthrax? Bueno, pues miren, el cutáneo, les decía, si hay una lesión, llega, ahí germina y se empieza a duplicar y genera un proceso de necrosis. Entonces, esta necrosis es muy dañina, no solamente puede ser en manos, puede ser en piel, en cualquier lugar que pueda tener una lesión cutánea y pueda llegar este microorganismo a localizarse. A nivel intestinal, si es que me lo consumí con algún alimento, entonces va a generar rápidamente daño en la mucosa del intestino y se va a empezar a replicar y a continuar con daño interno, por lo que a partir de aquí, que está altamente irrigado, pues puede pasar vía sistémica. Y a nivel pulmonar, que es yo diría que el primero de los causas de mortalidad es a nivel pulmonar,
porque entra este microorganismo y llega a nivel alveolar. Los alvéolos están constituidos por células, ¿no? Pero son células planas muy delgadas. Entonces se pueden dañar por estas exotoxinas que tienen estos microorganismos y van a lesionar totalmente los alvéolos. Entonces van a generar un proceso de edema, de sangrado. Y entonces ustedes saben que si se daña el tejido pulmonar, pues las personas pues dejan de respirar, ¿no? Entonces tienen un proceso de expulsión de sangre, pero por todo el daño del tejido. Entonces digamos que es de los más agresivos a nivel pulmonar. Entonces estas bacterias llegan ahí, ¿no? Pueden ser fagocitadas, sí, pero acuérdense que tienen cápsula. Entonces este bacilo pues va a salir sin problema, o sea, es fagocitada la espora. Pero como está en un ambiente rico, que es un intracelular, pues esta se va a convertir en forma vegetativa como un bacilo. Y entonces a través de ser bacilo va a pasar a vías a sistema linfático, se va a quedar en los ganglios linfáticos, luego va a pasar a torrente circulatorio y ya me va a generar un proceso de septicemia. Si ya está vía linfática y a nivel de sangre, entonces puede irse al cerebro y me genera una meningitis y una muerte. O se puede se puede mantener ahí a nivel de pulmón, hay un edema pulmonar y muerte. O bien, septicemia genera un choque septicémico y el paciente muere, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que usan este tipo de esporas, ¿no? Para esas finalidades bélicas. Si yo veo cómo está, aquí está, miren, la espora, ¿no? Se adhiere, entra, invade, libera toxinas, destruye tejido y entonces nuevamente sigue migrando. Entonces, digamos que es bastante destructiva sus toxinas para generar este daño celular. Obviamente, estas no solo se quedan ahí, vuelven a infectar en esa misma zona y cada vez la extensión de daño de la mucosa, de la piel o del tejido pulmonar empieza a extenderse y a dañar. Entonces, eso es algo que esta bacteria tiene, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Este es de un corte histológico. Vean cómo es la estructura perfecta, ¿no? Este es el intestino, acá están la mucosa intestinal. Vean cómo empieza a entrar y aquí está perfectamente las capas y vean cómo genera una destrucción total del tejido, ¿no? Cambia totalmente la estructura del tejido. Entonces ya deja de ser funcional ese tejido también. Hay una recomendación, algo importante como formación. Revisen cómo se ven las células de cada uno de los tejidos, las células renales, las células hepáticas, los miocitos, porque así ustedes van a poder identificar qué tan dañinas son los microorganismos cuando se localizan en esos sitios. No significa que sean patólogos, pero sí que conozcan hasta dónde genera un nivel de daño celular. Por ejemplo, son bacillus, miren cómo tienen diferente crecimiento. Este es un disco de penicilina y lo único que me dice es que esta cepa de este bacillus es sensible a penicilina, está más o menos, y estos dos que están acá no son sensibles, son resistentes a penicilina, ¿no? Este es un ejemplo de cómo podríamos ver que hay bacillus que son altamente resistentes a antibióticos y hay bacillus que no, que todavía siguen siendo sensibles. Entonces, el Bacillus anthracis, que es uno de los más importantes que generan, se conoce carbunco, ¿no? Que es una enfermedad que está mucho en la parte de borregos, de cabras. Entonces genera, les digo, muerte de estos animales y por lo tanto, pues económicamente para este tipo de productores de ganado, pues tienen un alto índice de mortalidad. Por eso lo que hacen es vacunar a todos estos
animales, ¿no? Entonces, vean, esta es la vacuna que se utiliza, se le conoce como vacuna contra fiebre carbonosa y es para cerdos, cabras, borregos, vacas y caballos. Entonces, si se vacunan a estos, se disminuye la posibilidad de que se contaminen estos microorganismos. Por lo tanto, Bacillus anthracis, siempre es importante vigilar, controlar y verificar que estos animales sean vacunados. Porque comemos carne de vaca, ¿no? Porque tomamos leche de cabra, algunos, ¿no? O quesos de cabra. Y porque comemos también todos estos que son la parte de los borregos, que también comemos, ¿no? Algunos comen carne de caballo, otros no les gusta, ¿no? Entonces, dependerá también de la cultura, porque hay culturas que sí comen carne de caballo. Nosotros regularmente comemos carne de vacuno. Entonces, es muy importante que este tipo de, digamos, de bacillus esté controlado. Hay otras especies como cerdos y perros que pueden estar contaminados. Entonces, aquí algo importante. Obviamente la probabilidad de que un perro esté contaminado en la ciudad es menor. Sin embargo, si es un perro que es ovejero, debería de estar vacunado versus este bacillus, ¿no? Las zonas donde se encuentra el anthrax, vean, hay zonas que son epidémicas y hay otras que son endémicas. Las endémicas, bueno, tenemos a México y toda la parte de la parte de central, ¿no? De Guatemala, El Salvador, toda esta parte central, Panamá. Y también lo que es Argentina, ¿no? Es una parte endémica. Hay algunos países de África, ¿no? Aquí ahora que estamos con todas estas cuestiones bélicas, ¿no? Bueno, la parte, bueno, las bélicas están por acá. Esta parte de Asia, ¿no? Que China, la India, ¿no? Ahí se salvó. Y algunas partes que está cerca de Australia también tenemos que son endémicas. Y epidémicas, bueno, pues se tienen algunas muy cercanas en la parte de África, que miren, están muy pegadas a las endémicas. España es una epidémica también, ¿no? La parte de Turquía, y esto también es importante, hay un poco de agarrar a los árabes allí. Entonces, digamos, es importante saber que hay países en los cuales todavía se tiene una alta probabilidad de anthrax, ¿no? De encontrarlo. Entonces, miren, a los animalitos, pues se vuelven como que se inflan. Inicialmente lo que hacían a estos animales, los incineraban. Pero recuerden que cuando incineramos, es someter a concentraciones altas de calor a esta espora y es resistente a calor. Entonces, lo que tienen que hacer estos digamos, veterinarios, es incinerar, pero en una zona cerrada, no en una zona abierta, porque si no, lo que están produciendo es que algunas de estas esporas nuevamente vayan al aire y se contaminen, ¿no? O se queden muy cerca de algunos pastizales y se contaminen. Los animales antes los enterraban y les ponían cal y los enterraban. Eso era algo clásico que se hacían, pues, en los campos de ganado. Pero resulta ser que cuando se colocaban en cal y se enterraban, había mucho más formación de esporas. Entonces, si había un ganado que llegaba a estar cerca de donde en algún momento enterraron a un animal con carbunco, pues resulta ser que esa hierba o ese alimento podía estar contaminado. Entonces, cuando abrían a veces accidentalmente estos lugares donde habían enterrado estos animales, bueno, pues entonces nuevamente se contaminaban por esporas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, algunas de las situaciones que se dan a través de un proceso infeccioso. El anthrax es bastante agresivo. Vean, esta zona que se ve aquí como si fueran ampollas es zona de gas. Es decir, estos microorganismos, entre más profundamente llegan a la piel, a la hipodermis,
como generan grandes cantidades de gas, vean cómo se ve, ¿no? Si está en una zona, vean el proceso inflamatorio. Este es un proceso inflamatorio y de necrosis de tejido. Aquí se ve este contenido, ¿no? de necrosis, pero al revés está el proceso inflamatorio. Cuando ustedes ven esto, la bacteria no está aquí. La bacteria ya está acá. ¿Por qué? Porque es un anaerobio facultativo, ¿no? O un aerobio facultativo. Vean, esta es una zona más delimitada, pero también de bastante cuidado, porque ya alrededor ustedes pueden ver que tiene un proceso inflamatorio aquí instalado, y entonces la bacteria ya está migrando. O sea, cuando nosotros vemos esto, la bacteria ya viene por acá, ya no está aquí, ya está migrando a otros sitios. Entonces es muy fácilmente que estas bacterias generen necrosis de tejidos. A nivel pulmonar, cuando nosotros vemos una radiografía de pulmones, todo lo negro es tejido bueno, todo lo blanco no es tejido bueno a nivel pulmonar. Cuando nosotros vemos esto, decimos, mira, tiene un buen pulmón, pero aquí ya empieza a tener daño pulmonar, vean, porque esta zona central ya empieza a presentar como lesiones. Aquí ya es un antrax pulmonar, vean, ya no se ve la parte baja del pulmón izquierdo, bueno, el derecho, si lo vemos de frente, y en esta parte la mitad del pulmón de este ya no se ve, es decir, ya todo esto es destrucción de tejido. Por eso es tan mortal, digamos, de una alta mortalidad, un antrax pulmonar, y por eso lo usan en armas biológicas, ¿no? ¿Cómo se tratan? Ya vimos que en la caja que les mostré, inicialmente se trataban con penicilina y después con tetraciclinas, y la mejor terapia para estos tratamientos de este bacillus es ciprofloxacina, ¿no? Entonces, les cuento que después del 11 de septiembre y después de que se dio esta identificación de muertes por antrax pulmonar en el Pentágono, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue protegerse, ¿no? Entonces lo que hizo fue comprar toda la producción de este antibiótico, de ciprofloxacina, ¿no? Entonces el laboratorio que lo hace, que es Bayer, que es el original de patente, toda la ciprofloxacina que produjo la vendió a Estados Unidos. Entonces a nivel mundial no había ciprofloxacina, ¿no? Solo las genéricas y no eran tan buenas en ese momento. Entonces, de ahí que ustedes pueden ver cómo también los cambios económicos que se dan a nivel mundial se pueden generar por este tipo de, llamémoslo así, de ataques, ¿no? Que se pueden dar bélicos en el mundo. ¿Cómo se previene? Bueno, no traer animales importados o saber que estos animales están vacunados. Estas vacunas son cepas vivas atenuadas y hay vacunas de cepas muertas. Dependerá mucho del veterinario que esté a cargo de este ganado que elija una u otra, ¿no? Para poder tener un mejor control de este microorganismo, ¿va?